Tu tiempo ha llegado. ¿Vamos ya? Dale. Pero... Hola, hola. ¿Se nos oye? No, no. A ver. Sí, uno. Sí. ¿Vamos? Bueno, pues buenas tardes. Vamos con la siguiente sesión del Congreso. Y los temas que vamos a tratar ahora son unos temas tan cotidianos y tan habituales como difíciles, me parece a mí, en nuestra profesión. Vamos a hablar de las fuentes, de qué relación tenemos con ellas, cómo tenemos que protegerlas, qué problemática puede haber para con ellas, unas cuestiones de buenas prácticas y después de una palabra muy grande, pero más importante que grande, que es la ética, ¿no? Qué es lo que podemos hacer, qué no podemos hacer, qué debemos hacer, qué problemas tenemos, qué conflictos. Y para ello, pues bueno, me acompañan tres expertos en el tema. Aquí a mi izquierda tenemos a Helen Derbyshire, que es la Head de Access Info Europe, que es una organización basada en Madrid que lleva trabajando el tema de acceso a la información pública y Open Government, creo que es del año 2006. Esos son unos clásicos en esto del acceso a la información pública y que nos hablará un poco del tema de las fuentes, de cómo conseguir esa información pública, de qué problemas hay, un poco del estado en el que estamos en España con esta ley de transparencia que tenemos del año 2013 y la situación y, bueno, los conflictos que haya. A su lado tenemos a David Jiménez, que es un periodista, escritor, ha sido corresponsal del Mundo, ha escrito para otros medios, de larga trayectoria fuera de España, lo cual, cuando fue nombrado director del Mundo, me resultaba muy interesante pensar en una persona que, digamos, nos ha visto desde fuera, porque a lo mejor aquí estamos como muy metidos en nuestro mundo. Dirigió el Mundo entre los años 2015 y 2016, creo, y, bueno, va a ser muy emocionante, habiendo sido director de un medio grande, que nos hable un poco quizá de esas problemáticas o de esos conflictos a los que se pudo enfrentar entre lo que es la propiedad, lo que es la dirección editorial, pero como a ese nivel que bueno, que a mí se me escapa, que yo soy un freelance pequeñito. Entonces creo que va a ser interesante. Y por último tenemos a Ismail Enaishi, and I'm sorry, que es un periodista británico somalí de investigación, que ha escrito para diversos medios como el Sunday Times, el Guardian, el New York Times, y que ha trabajado en Europa y en África cubriendo noticias mundiales y nos va a hablar un poco también de la problemática que ha tenido él con las fuentes. Ha trabajado mucho en entornos difíciles y nos relatará un poco la problemática y los conflictos que ha tenido al principio. Yo me llamo Estefan Grueso, soy cineasta, trabajo en Filtrala, que es una plataforma de filtraciones para prensa y para sociedad civil, y también colaboro ahora con Maldita.es en temas de transparencia de datos y también intentaré un poco dar mi opinión en el contexto de este congreso donde no hay como un moderador, sino como hay un mediador de la mesa, pero que también participa. Entonces, si os parece, podemos empezar con Helen, que nos hable un poco de cuál es el estado de eso que debería ser tan sencillo, que es ese acceso a la información pública, esa información que es de todos y que la tienen que poner a nuestra disposición, que tenemos incluso una ley para ello, pero que a veces quizás no es tan sencillo o está tan claro como es. Vamos a intentar hacer unas intervenciones cortas, intentaremos también contestarnos un poco, pero nos parece más importante y lo más interesante que participéis, así que, por favor, si alguien tiene algo que decir, que lo señale, le pasaremos el micro y está invitadísimo o invitadísimo a participar. Así que, Helen. Perfecto, gracias, Stefan. Buenas tardes. Gracias por causa y todos los organizadores para la invitación. Ha sido fascinante escuchar las diferentes mesas hoy y todas las perspectivas muy ricas que hemos escuchado aquí. Como ha dicho Stefan, yo dirijo la organización Access Info Europe, que tiene su sede en Madrid y trabajamos al nivel europeo, al nivel nacional, así como al nivel de la Unión Europea, para promover la transparencia. Nuestro objetivo es asegurar que cada país tenga una ley de acceso a la información. Impulsamos la ley de transparencia aquí, que finalmente se adoptó en 2013 y entró en vigor a finales de 2014, después de una larga campaña. La situación en Europa en este momento es que tenemos en la Unión Europea 27 países con leyes de acceso a la información y Luxemburgo, el último país, al punto de adoptar su ley de acceso a la información. En la región más grande del Consejo de Europa, el único país que va a quedar sin una ley de acceso a la información es Andorra. Así que, con leyes de diferentes calidades diferentes, sin embargo, tenemos en cada país europeo una ley que se puede utilizar los periodistas y las ONGs para solicitar información de entidades públicas. El reto ahora es la implementación. Desde Access Info
ayudamos a ONGs, a periodistas, a tener acceso a información. Voy a hablar un poco en adelante un poco más de eso. Voy a reconocer, si estamos hablando de fuentes, las diferentes fuentes que tenéis como periodistas, la utilización de las solicitudes de acceso a la información es evidentemente solo una manera de tener acceso a información. Y no tengo que nombrar todos los demás, pero fuentes oficiales, la información de ONGs, de otros periodistas y periódicos, de contactos dentro de la administración pública, las administraciones públicas, de entidades intergubernamentales, la Unión Europea, etc. Y de filtraciones también, que es una fuente muy importante de información. Y estamos viendo estos días con las noticias de las tarjetas Black, que es gracias a una filtración que tenemos este resultado. La utilización de leyes de acceso a la información de una manera es bastante sencilla, presentar una solicitud. Sin embargo, hay unos trucos y técnicas que no voy a entrar mucho en detalles ahora, pero una cosa que aconsejamos a periodistas es mirar la información de las otras fuentes antes de pensar en una solicitud y definir bien la solicitud. Yo he dejado fuera unas copias de una guía que tenemos. Es una versión en inglés. Estamos preparando una versión en español. Se llama Legal Leaks y la idea es que en lugar de depender de filtraciones, se puede solicitar información también. No siempre vais a tener una respuesta adecuada o a veces vas a tener una denegación a entregar la información solicitada. Y es ahí que entra el papel de organizaciones como Access Info y muchas otras organizaciones similares en otros países europeos, con nuestros consejos ayuda en presentar recursos y si hace falta ir en litigio o recurrir a entidades como el Consejo de Transparencia aquí en España para intentar conseguir la información. Si hay preguntas sobre eso, estoy a vuestra disposición para entrar más en detalles sobre eso, cómo recurrir, cómo hacer campañas también para asegurar el acceso a la información. Lo que quería mencionar también en estas palabras introductorias es que me parece en el campo de migración sí tenemos ONGs y periodistas utilizando las leyes de acceso a la información en diferentes países, así como al nivel de la Unión Europea para conseguir información. Hay mucha información que todavía no tenemos, pero sí hay información entrando en el dominio público gracias a todas las investigaciones y tenemos aquí personas utilizando estas leyes. Me parece que una cosa que no hemos hecho todavía es mapear exactamente cuál es la información que está disponible y cuál no. Y eso es un proyecto, hay gente aquí como Daniel que habló antes, mirando muchos datos sobre migración y otras personas como Estela que está mirando en este momento la utilización de los fondos de la Unión Europea. Es un campo grande, hay mucha información que todavía tenemos que conseguir, al cual tenemos que conseguir acceso. Hay un intento en este momento de poner en las normativas para el próximo fase del presupuesto de la Unión Europea, poner más cláusulas sobre transparencia. Y con suerte vamos a tener la posibilidad de tener acceso a aún más información. Lo que me gustaría proponer desde estas discusiones en este momento, en este congreso, es tal vez deberíamos mirar cómo se puede colaborar más para intercambiar la información que tenemos para que esté a acceso a todos que están aquí. Voy a dejarlo ahí por ahora, pero para cualquier pregunta estoy aquí. Bueno, con los nervios del directo, perdón, se me olvidó también indicar que soy miembro fundador y de la Junta Directiva de la PDLI, Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, que es además, estoy aquí en calidad de PDLI, pero
se me dio un poco. Después hablaremos más de fuentes. Yo hablaré además también de mi experiencia como cineasta, ¿no? Y habiendo trabajado en algunos países y con colectivos vulnerables. Pero vamos a ver si ahora David nos puede contar un poco. Hablar de, o sea, ética es una palabra muy grande, pero tenemos cuestiones como son la función social del periodismo. Tú que has dirigido un medio grande y te has enfrentado, digamos, a esas grandes estructuras, a cuentas de resultados, a consejos de administración, cosas de ese tipo, ¿cómo se puede hacer eso? ¿Cómo se puede hacer periodismo hoy en día? Bueno, es verdad lo que dices. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor estar aquí con gente tan interesante. Y es verdad que yo he estado, digamos, en los dos lados de la barrera. Fui corresponsal 17 años y por un accidente de la vida y una imprudencia de directivos de mi periódico tuvieron la ocurrencia de nombrarme director del periódico. Digo siempre con mucho orgullo que fui el que menos ha durado probablemente la historia de este país, porque para haber durado en ese cargo tendría que haber hecho cosas para las que no estaba dispuesto, ¿no? Y es muy interesante el haber vivido esos dos mundos, porque es verdad lo que tú dices. Yo siempre digo que me sentía más a gusto, más seguro y con menos dilemas morales cuando estaba cubriendo la guerra en Afganistán que cuando estaba en el despacho del periódico. Porque de pasar a decidir si tenía que ir a este lugar o a este otro, entrevistar a este guerrillero o a este soldado, cuando tu pelea es conseguir un visado para entrar en un sitio u otro, de repente te encuentras con dudas morales que afectan a mucha gente. Incluso los riesgos que uno puede tener en la guerra, en el conflicto, son riesgos que solo tomas tú. Y hay cierta livianidad en tomar esas decisiones. En cambio, cuando tomas decisiones en un despacho, las tomas en nombre de la redacción, las tomas considerando a los lectores y también el periodismo y la función pública del periodismo, que yo creo que me he tomado siempre muy en serio. Por supuesto, no hace falta que os cuente todo tipo de presiones que se viven en un puesto de dirección como esa, ¿no? Pero sí es verdad que esa idea de nombrar a un reportero director, al menos en una cosa, yo creo que fue positiva. Es decir, yo, por ejemplo, en el tema de la migración, había cubierto muchas veces crisis migratorias para el periódico. Y luego, a la hora de tomar decisiones editoriales sobre qué se hacía con ese problema, tenía muy en cuenta el historial y la experiencia que había tenido. Un ejemplo, por ejemplo, es lo que pasó con los Rohingya, ¿no? Yo era corresponsal en Asia y cubría Myanmar cuando en el año 2012, porque claro, la gente se cree que la crisis de los Rohingya empieza en el 2014, pero empezó 2 años antes, aunque no saliera en absolutamente ningún medio de comunicación. Y no salía tampoco en el mío, a pesar de que yo llamaba insistentemente diciendo, oye, este problema se está produciendo, están quemando aldeas, están matando a gente, hay una migración de gente que está escapando para salvar su vida. Y era prácticamente imposible convencer a nadie en la redacción de que eso tuviera que ocupar un espacio del periódico. Cuando después me hicieron director del periódico y la gran crisis de refugiados sirios me tocó vivirla como director del Mundo, yo creo que eso me ayudó a tomar desde muy temprano la decisión de que eso era una historia importante y que teníamos que cubrirla. De hecho, yo creo que fuimos de los primeros periódicos que empezamos a enviar a muchos reporteros, a fotógrafos, a diferentes zonas donde se estaba produciendo esa crisis migratoria. Pero también viví, como director, todas las contradicciones de esa cobertura, porque en el momento en que hace 3 años publicamos en la portada del periódico la foto de Aylan, el niño que murió en una playa de Turquía, ahí hubo un pico de interés de nuestros lectores. Nosotros publicamos esa fotografía, fue la fotografía que más tamaño ha ocupado en la historia del periódico. Le dimos prácticamente 3/4 partes y ni siquiera pusimos un titular, porque pensábamos que lo decía todo, ¿no? Y ocurrió una cosa curiosa después de eso. El interés se derrumbó. El interés de los lectores por las informaciones de la crisis migratoria se vinieron abajo. Y no había manera
Y entonces ahí hicimos un esfuerzo, o estábamos haciendo un esfuerzo, para ver qué podíamos hacer para seguir captando la atención de los lectores. Y una cosa que descubrí, y que está muy relacionada con todo lo que se ha hablado hoy aquí, es que de repente, cuando surgió la noticia de agresiones sexuales en Alemania de refugiados, de repente había un gran interés. Pero en cuanto era contar las historias de drama, es como si la gente hubiera dicho: he tenido suficientes, Aylan es lo último que voy a soportar, la fatiga solidaria esa que se llama, se había instalado, ¿no? Y eso también te lleva a dilemas morales cuando estás en una posición de responsabilidad, por lo que tú decías, porque el tráfico es dinero, es publicidad, y tú tienes la obligación de seguir dando lo que crees que es importante, en este caso, las historias sobre migración, y a la vez tienes unas obligaciones y unos directivos que te están exigiendo un tráfico en Internet, una publicidad, una serie de resultados. Ahí es donde yo creo que hace falta que esos puestos de responsabilidad los ocupen periodistas. Periodistas que a lo mejor no siempre van a poner la cuenta de resultados o el tráfico por encima de la importancia que es dar una historia como esa, ¿no? Y yo creo que los medios en muchos casos hacen un esfuerzo y en algunos lo hacen bien, pero en otros muchos casos lo que estamos viendo es que somos un poco borregos en el sentido de que seguimos enseguida la tendencia. Y si captamos que un tema ha pasado de moda, lo abandonamos. Y cuando abandonamos un tema como este, no estamos abandonando el tema, estamos abandonando a esos millones de personas que están sufriendo ese problema. De ahí que yo sea un convencido de que lo que necesita, dentro de todo esto que hablamos de la ética, ¿no?, uno de los grandes problemas para mí de la prensa en España en particular es la falta de autocrítica, la falta de autosupervisión, la falta de sentarnos dentro de esta vorágine de Internet y de noticias en la que cuenta cada vez más la cantidad y la rapidez, sentarnos despacio a decir: estamos contando los temas que son realmente relevantes para la gente, para el mundo, para el futuro, o no lo estamos haciendo, ¿no? Y ahí donde me gustaría dejarlo ahí, porque yo creo que es un tema que da para mucho debate. Volveremos ahora. Aprovecho también para decir que yo, como cineasta, también produjimos un mediometraje documental sobre los Rohingyas en el año 2011 para el canal Odisea, que creo que lo vimos nosotros, el señor Odisea, sí, y alguna otra persona más, pero aquello no era tema. Pero bueno, fue importante y bueno, es una experiencia interesante. Vamos a ir con Ismael, si os parece. Antes nos conté que además de su labor como periodista tiene una trayectoria académica, es un Oxford Fellow en el Dart Center for Journalism and Trauma en la Universidad de Columbia y también un Associate al Cambridge University Immigration Research Network, en donde ha tratado estos temas también un poco sobre la ética en este tipo de informaciones. Así que, Ismael. Okay, hi everyone. I hope you can hear me. I'm just going to take this off because that's the Spanish to English translation. Just a correction, I'm actually not an academic. I'm a journalist, but I am doing a fellowship at the Dart Center for Journalism and Trauma at Columbia University. And it's really nice to be here in beautiful Merida. Thank you, Paul Corso, for inviting me along. It's lovely to be here with you guys. So in terms of the work I do as a journalist that primarily covers stories of migration at Europe's border for primarily British and American media, these are some of the things that I've experienced and come across. And I'm going to talk a little bit about the kind of ethical toolkit that one should have in terms of covering these stories of migration, displacement. Also, in terms of sources, what our responsibilities are, and also within the framework in which journalists work within, and of course, good practice. The first thing is, when we talk about migration and talk about displacement, the first thing that always strikes me is the narrative, and the dominant narrative that exists across Europe, whether it's in the United Kingdom, where I'm from, or whether it's in Spain or in Italy, where I report quite often. There is a cesspool, if you like, and this is unfortunately where much of the coverage in the popular press comes from. So the first thing, to be an ethical reporter, you have to recognize that there are these
narratives that we are working within. And one of the ways in which you ensure that you try and change that is not falling into the tropes which are associated with the kind of coverage that exists across the media in all of its forms, really, across Europe. And these are a couple of things that I've picked up through my work. One of them in particular is around language and the ways in which, for example, cliches are used, nature metaphors. The fact that we talk, when we talk about people moving across the Mediterranean into Europe, we talk in terms of flood and flow. That suggests that there is a sizable population of people on the move. We, of course, know that's not the reality. Of course, when it comes to refugees in, say, Syria, the majority of Syrian refugees are located in the regions of conflict. So they're located in Lebanon or in Turkey. Or if you talk about the crisis in South Sudan, I'm off to Uganda next week to go and report from there. If you look at the crisis there, you know, it's in Uganda. If you go to Ethiopia, it's in Ethiopia. It's not in Spain, it's not in Italy. So when we talk about this question of migration into Europe, we have to think really carefully about the kind of language that is used in the press. Another trope that I find really problematic is not just the language, but also the ways in which the migrant and refugee, I'll come to that in a second, the distinction, but the ways in which they are presented in the piece of journalism, whether it's a film, whether it's a radio piece, or whether it's a newspaper article. Often they are rendered invincible. They are missing in the entirety from that coverage. And that's because often journalism and media frame migration in a sense that it's the journalist that's working on migration or migrants. But I think we should reverse that and say we are working with people, we don't work on people. And I think that's one of the most important things in terms of creating this kind of psychological shift within you as the journalist. Also ensuring things around accountability. It's a really important part of being an ethical journalist in this space in terms of having a toolkit. Also being impartial and fair and balanced. Really, it's all the basics of journalism, really, but unfortunately, they don't often play out in the coverage that exists. And now just briefly to mention protecting sources. Well, I work in a lot of areas. So, for example, a story I did for the BBC a few years ago, I made a documentary for Radio 4 in the UK, and it was about migration. But one of the stories I did as part of that documentary program, it was a series actually, but was doing stories with people who had come legally to the United Kingdom, but somehow, for whatever reason, ended up becoming illegal. So they were in the shadow lands, if you like, of the UK migration system. And one of them was a mother who was from Ukraine. She had come as a student with her partner. They had a child, and they were about to have a second child, and she was in this very difficult space. And I had a real pressure as a reporter from my editor and the system to reveal information about her and about her whereabouts. So there was this trick in terms of, if you're the reporter, you're within a system, you're in an ecosystem with the copy editors, with the commissioning editors, with your editors. You're in a system where you're dealing with kind of agendas that the news industry has. And often it can be really difficult to keep that trust. And another story, quickly, is from Sicily. I was there recently and working with Nigerian women who are trafficked from Edo State in Nigeria from Benin City. And in 2016, according to the IOM, 11,000 Nigerian women were trafficked into Europe, primarily via Libya into Sicily. And many of them take part in juju ceremonies in Nigeria where they're chained, and then they are smuggled and kept by madams, for example, in Palermo, in Sicily, where they operate so-called connection houses where they work as prostitutes, or they work on the street. So in that story, again, working within that space, you have to think in terms of a human approach, in terms of being sensitive, and also a really important word that you mentioned, trauma. So trauma is a very important part of what I do. And earlier on, I mentioned the DART Center for Journalism and Trauma, which is geared towards this issue of both being an ethical journalist, but also
the trauma that the journalist encounters in the work they do, but also the trauma in terms of the coverage that we do as journalists, whether we're in Afghanistan, in Somalia, whether we're in Spain, wherever we are encountering people who live very difficult lives, and we have responsibilities that we ourselves cannot always honor because often we're within a system. But the DART Center has a network in Spain. So there's Rosa Mendez, I think she's El Mundo, El Pash. There's Alberto Arce, who used to work in Honduras but now based in the US. There's Ana Credanes, who's the head of the Spanish news agency EFF in Jerusalem. And they're trying to grow this network of trauma-aware journalists in Spain, but also across the Spanish world. And just to sort of come to the end, really, so I mentioned ethics and having an ethical toolkit, but also the difficulty of working closely with sources that are in very difficult circumstances. And how can we change that? Well, DART Center is a good place to begin, for example. But I also wanted to talk a little bit about good practice, and we're at this conference, it's the International Congress of Migration Journalism, and I think you mentioned this about the news industry and the issues that often are. And I think Spain is a really interesting country, and I enjoy coming here every time I do. I don't know a lot about this country, but I was hoping to see more of a reflection in the Congress of the diversity that Spain comes in. And I think a media can't exist. I don't think you can have a Congress which has got international in it without really reflecting all the beautiful shades we come in. And that brings me to also the point of voice, because someone mentioned this earlier and said in one of the sessions about voice. Well, voice matters, and the most important thing is to look at migrants and refugees not as objects but as participants. And again, remember the framing of all of this is that we are working with, we don't work on people. And we can't think about voice in Europe, we can't talk about migration without talking about the historical legacies of slavery and colonialism. So I think those are important. You may think those are historic. They're not. It's no accident that in Italy, where I report primarily, in Sicily and other places, that most migrants pass through Libya, which is a former Italian colony, and it's a country in which Eni, the Italian oil giant, and other companies continue to operate and continue to make money. We can't talk about the fact of migration without talking about the link of colonialism, and that these histories have been long intertwined, long before migrant arrivals on European shores. And it's interesting to be here in Mérida. I was reading a little bit about the city, and of course it's a UNESCO World Heritage Site, and it's famous for its Roman ruins. And it's the Romans who named the Mediterranean. They call it Our Sea, but often the Our doesn't include black and brown bodies. So in order to really be an ethical and well-informed journalist and work in these areas, I believe that you have to be an expert, but I think you need to be aware of the kind of threads that bind history and how they play out in the current conversations that we have. And the final point, just to say, I think networks are really important. That's why I'm really glad to be here, because one of the ways in which we can grow as a community of journalists and media makers and organizations is really to think in terms of a pan-European way, which is interesting because I come from the UK and we're about to leave the European Union. But I think networks of journalism is really important. I've mentioned the DART Center, so please check that out. Also, Lucas from Zemos 98 mentioned Displaced in Media, which is a group that I'm a member of. There are also groups like there's a refugee journalism project in London, and I wonder whether that could be replicated here. So I'll stop there. Thank you. Bueno, yo voy a participar también brevemente contando un poco mi experiencia. Primero, desde el punto de vista más institucional, ¿no? Como os contaba, de la PDLI, Plataforma de Defensa de la Libertad de Información. Nosotros, en realidad, nos dedicamos a una defensa absolutamente radical de la libertad de información. Por ejemplo, no solemos distinguir entre periodista o ciudadano. Para nosotros todo es lo mismo. Y para temas de cómo creemos que debería ser el periodismo, cómo no debería ser algunos temas, sacamos hace un año un decálogo de periodismo responsable, que os invito a buscarlo en la web, donde vienen algunos puntos de cómo entendemos nosotros que
que debería ser ese periodismo de algunas cosas que quizás no se deberían de hacer así, ¿no? Después, en el punto de vista personal, yo, para hablar de fuentes, para hablar un poco de ética, quizás me retrotraería un poco a mi vida de cineasta de cuando hacía documentales, ¿no? Yo he tenido la fortuna de trabajar haciendo películas, he tratado temas de inmigración en Marruecos, hemos hecho 2 o 3 películas en Bangladesh, otras con colectivos vulnerables, por ejemplo, dentro de un centro penitenciario, y eso me ha permitido tratar con esas personas a las que retratamos, que son a la vez nuestras fuentes, pero son nuestros protagonistas, pero también son muy vulnerables sencillamente por el hecho de relacionarse con nosotros, ¿no? Con lo cual se establecía ahí una tensión que a veces no era demasiado fácil de manejar, ¿no? Una cosa muy importante, por ejemplo, es, y es una cosa que yo he tenido mucha suerte haciendo documentales, yo siempre digo que yo cuando hacía documentales era un periodista, pero en vez de pertenecer a una radio que me voy a un evento y hago 3 piezas de 1 minuto en una mañana, yo me pasaba 1 año, 2 años y hacía una pieza de 1 hora, pero básicamente era lo mismo, mirar una realidad, comprenderla y contarla. Entonces, el tiempo, de cierta forma, ya lo teníamos, aunque no siempre era tiempo de rodaje, ¿no? Pero una cosa que a mí me ha parecido muy importante y que creo que tiene mucho que ver con ese respeto para la fuente y esas buenas prácticas es explicar lo que haces. Y es una cosa que a veces a mí me ha costado mucho. Trabajando en Marruecos, trabajando en Bangladesh, hay mucha gente que no comprende por qué su vida es interesante para ti. Y tú tienes como que explicárselo. Y tienes que explicarle lo que es un documental. Y tienes que explicarle lo que es el canal Odisea. Y tienes como que invertir ese tiempo, ¿no? Me pasó lo mismo en el centro penitenciario, que me sorprendió mucho. Cuando nosotros aparecimos dentro de una cárcel allí con una cámara, en un módulo de respeto hace ya algunos años, no comprendían qué hacíamos allí, todo el mundo pensaba que queríamos algo y entonces la primera semana fue una semana como de contacto, de explicar quién éramos y qué es lo que hacíamos. Nos pareció muy importante tirar ese tiempo, por decirlo así, para poder tener después una relación, unas imágenes y unas declaraciones más veraces, pero también más justas para con ellos, ¿no? También establecimos un contrato con ellos sobre si llevábamos cámara o si no llevábamos cámara, que todo lo que decían lo guardábamos, bueno, cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces, explicar qué es lo que hacemos y ese respetar a tu fuente o respetar a tu personaje me parece una cosa muy, muy, muy importante. Nosotros como documentalistas, insisto, quizá lo tenemos más fácil que una persona que va a hacer un reportaje y que pasa unas pocas horas en una localización, pero es una cosa que nunca, nunca se puede olvidar, ¿no? Un poco ligado con esto, tratando con estas poblaciones vulnerables, está el tema, por ejemplo, del dinero, ¿no? Para nosotros habría sido relativamente fácil, en un documental que hicimos sobre la vida de los porteadores que trabajan en la frontera entre Melilla y Marruecos, cargando esos fajos de ropa o esas bolsas con mercancías que pasan de Melilla a Marruecos. Hicimos una película sobre eso y habría sido bastante fácil, con unos pocos decenas o docenas o cientos de euros, dinamizar algunos procesos o conseguir más atención. Bueno, pero es una cosa que entendíamos que no tenía que ser así, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo una situación, y es que en nuestra película sale una secuencia muy banal, que es básicamente cómo las mujeres de la casa preparan un tallín que después van a servir a los hombres. Que, por cierto, curiosamente, una vez que acaban de comer los hombres, los restos se los llevaban las mujeres y los comían ellos, lo cual era un tanto peculiar. Pero el hecho de meternos nosotros con una cámara en una cocina de una casa de una familia humilde en Marruecos es una cosa que nos llevó realmente semanas. O sea, semanas, visitas, test, o traemos un pollo. Entendimos que había que hacerlo así, ¿no? Y también yo creo que ellos se sintieron más cómodos de cierta forma, ¿no? Esa forma que podemos tener los periodistas, como de llegar a estos sitios de conflicto con estas personas vulnerables, ¿no? Y sacar nuestro fajo de dólares, que quieras que no, más o menos siempre lo tienes, o siempre vas a tener mucho más que ellos, es una cosa que hay que evitar, ¿no? A mí como cineasta además me preocupaba mucho el pensamiento de que si yo a una persona le doy un dinero que es como sensible para él, digamos que va a dejar de hacer y decir lo que hace o lo que hizo normalmente, sino que va a hacer y decir lo que él cree que yo quiero que haga. Con lo cual, de cierta forma, iba a falsear, ¿no?, la relación que teníamos en cómo yo retrato su realidad, ¿no? Y eso es un problema. La seguridad de estas personas es también otra cuestión. Nosotros hemos tenido mucho cuidado trabajando en Bangladesh, por ejemplo. Allí directamente no podíamos trabajar nosotros. Salíamos a la calle y paralizábamos la ciudad, ¿no? Veían un blanco con sobrepeso y era aquello como muy novedoso y se ponían hacia tu lado y se quedaban parados, pero 25 minutos. Entonces era un poco... Entonces, bueno, tuvimos como que formar un equipo, tuvimos que hacer una transmisión de confianzas y una serie de procesos que llevan tiempo, y el tiempo es dinero, ¿no? Pero es una cosa que yo creo que siempre habría que reivindicar. En cuanto a la ética, en cuanto a la veracidad, no sé, yo siempre digo una frase un poco provocativa y es que yo creo en el periodismo de trincheras. Yo soy quien soy y te voy a contar la historia desde mí. Yo no pretendo ser objetivo y no pretendo retratarte la realidad. No, la realidad de Marruecos, de la vida de esas personas que nosotros documentamos en un documental además muy antropológico, que era muy de observación, es como yo lo he visto, como yo lo he tamizado a través de mí, con lo cual yo estoy en mi trinchera, yo te explico qué trinchera es y yo te lo cuento desde aquí, lo cual me parece que es una cosa también importante, ¿no? Por supuesto tenemos que tratar de forma digna a esos colectivos vulnerables. Otro problema, otra circunstancia que puede haber
es la identificación o la especie de amistad que puedes trabar con alguna de estas personas, ¿no? Nosotros en esa película, que lo rodamos a lo largo de varios años, establecimos una relación con alguna de las personas allí, que a veces, no sé si quizá era lo mejor para la película o para nuestra película, pero era lo mejor para ellos. Me acuerdo en concreto en uno de los rodajes que uno de nuestros protagonistas nos lo encontramos con el brazo escayolado. Nos contó primero una mentira y tal, y después ya nos enteramos que se había peleado con su madre y había golpeado la pared. Era un joven marroquí. Vimos la escayola, tenía una pinta... O sea, la escayola no, perdón. Llegamos y tenía la mano totalmente hinchada. Nos lo cogimos, nos lo llevamos al Hospital de Nador, que es un sitio muy interesante ver, porque es un hospital además que está hecho con dinero europeo, con lo cual el edificio es igual que los de aquí, un hospital, pero entras y es más complicado. Después de unas gestiones y de unos dineros y tal, conseguimos que le hicieran una radiografía, que les escayolaran y tal, pero no acabamos contentos con el tema. Él decía que no había problema, que quería quedarse así. Bueno, al final acabamos metiéndolo en Melilla, yéndonos al Hospital General de Melilla, peleándonos con los médicos para que le atendieran y bueno, ya pues consiguió mantener la movilidad en la mano, ¿no? Bueno, son esas pequeñas cosas que yo no sé si es bueno para la película o no, pero y además es un detalle, es una tontería. David nos habló antes de Aislán y habéis estado vosotros en sitios que yo no puedo ni soñar en mis peores pesadillas. Pero bueno, a mi mini nivel también me he encontrado con ese tipo de decisiones como que tienes que hacer, ¿no? Que es lo que hago ahora, me voy al hospital, hago esta secuencia y a nivel económico que yo digo que a mí me causaba bastante problemática, no sé bien cómo hacerlo, ¿no? Bangladesh, que es un país muy pobre, también allí que $5 es como un mundo, te costaba mucho como no dar más dinero e intentar mantener ese contrato de tú estás con nosotros un día, pues yo te pago ese día de trabajo, te lo pago bien, pero no quiero darte más dinero. Bueno, en fin, esto es la problemática. Por último, yo diría también que, bueno, la ética es una palabra muy grande, pero en realidad yo creo que lo que hay que hacer con el periodismo es lo mismo que con la vida, y es portarte bien, o sea, no hacer daño a nadie y poco más, ¿no? Es verdad que los periodistas tenemos una responsabilidad especial, lo que hacemos nosotros trasciende, lo que hacemos nosotros puede transformar, puede influir. No hay que olvidar la función social que tiene el periodismo, pero básicamente yo creo que lo que tenemos que tener es un comportamiento razonable, cordial, social con los demás, como ha dicho muy bien Ismail, respetando esas minorías o esos discursos que no conocemos y que no comprendemos. Lo que él ha dicho de Libia, por ejemplo, es una cosa que yo nunca habría pensado, ¿no? Para mí la presencia italiana en Libia es una cosa como tan lejana porque no había... Pues perfecto, todo eso tenemos que conseguir meterlo en nuestras cabezas e intentar hacer el periodismo un poco así, diría yo. Pues si os parece, vamos a abrir el debate. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta o alguno de nosotros quiere volver a decir. Veo una mano por allí, no sé si tenemos el micro móvil. Gracias. Hola. La pregunta me sirve que la respuesta de cualquiera de los que habéis estado en terreno, porque la experiencia que habéis contado creo que sirve, pero se me ocurrió cuando sabía que estaba David en esta mesa a raíz de Los hijos del Monzón. Mi programa llegó de una forma un poco abrupta a esto del periodismo de migraciones, pero convencidos, y estamos aprendiendo sobre la marcha. Y uno de los conflictos más grandes que solemos tener, y con poco tiempo a solucionarlo, a debatirlo entre nosotros, es a la hora de tratar a los menores. Es decir, ¿qué puedes pedirle que te cuente un menor? ¿Qué debes contar o qué no debes contar de ese menor? Muchas veces pensamos que no es interesante o que preferimos que nos cuente el padre la historia. Al día siguiente conoces a un chico de 13 años con una madurez brutal que te cuenta las cosas como un adulto y que sirve para empatizar mucho más con la gente a la que pretendes llegar con esta historia. Simplemente, no sé si esto entra dentro de la ética o no, o por lo menos es saber en esas situaciones vosotros qué criterios seguís a la hora de decidir si se entrevista a un menor, si se le graba, si se le fotografía, qué se le puede preguntar o no. Yo recuerdo pasarlo bastante mal y sentirme bastante culpable pidiéndole a un chaval de 12 años sirio que me contase cómo fue la travesía desde Turquía hasta una isla griega, porque el chaval se venía abajo. Pero nadie nos lo podía contar con tanta realidad como un chaval que estaba en esa balsa solo y sin familia. La pregunta es esa: ¿qué criterio creéis, o por lo menos seguís vosotros? Vuestra experiencia, a lo mejor en algún momento a mí también me sirve, a los que estamos aquí. Gracias. Bueno, mencionas mi libro, Hijos del Monzón, que está basado en la historia de 10 niños que conocí en mis viajes como corresponsal y que años después decidí ir a buscarles para saber qué había sido de ellos y qué había sido de los lugares donde los había conocido. Todas esas dudas que tú has expresado, yo las he sentido 1.000.000 de veces en muchísimos sitios. Yo soy muy partidario de explicar las historias a través de
personas y de historias personales humanas, porque creo que acerca mucho esa historia al lector, al oyente, al espectador. Antes decía las dificultades para que la crisis migratoria, después de esa fatiga que hubo en la audiencia, siguiera interesando. Uno de los, no sé si llamarlo truco, pero una de las herramientas que tiene el periodista es buscar historias personales, porque la gente se identifica mucho más con ellas, que si tú simplemente les das datos, estadísticas, opiniones de políticos, de expertos, al final la gente no se sitúa en la historia, ¿no? Yo siempre he creído que el periodismo era hacer interesante lo importante, y eso a veces requiere contar esas historias personales. En el caso de los niños, yo creo que el que tú cuentes la historia de un niño, como yo cuento en Hijos del Monzón, ya sea un niño norcoreano que sale de su aldea para salvar a su familia y a sus vecinos de una hambruna, o el niño René Boy que está en un vertedero en Filipinas, ¿no? Y que años después lo vuelvo a encontrar y todavía está en ese lugar. Todas esas historias que conté, mi sensación es que han servido, ¿no? El libro todavía acaba de salir una nueva edición. Yo creo que si el libro está vivo 11 años después de haberlo publicado, es precisamente por esos niños, ¿no? Es por lo que ellos transmiten, por el coraje y la dignidad que transmiten en unas situaciones extremas, y que en ningún caso su intimidad se ha visto violada o abusada, porque son niños que viven a miles de kilómetros de distancia y que en ningún caso, digamos, que han sido expuestos al público hacia el que se ha dirigido el libro. Pero es un debate, ¿no? Y yo creo que depende mucho de la sensibilidad de cada periodista. Cuando tú te acercas a una familia o a un niño, por supuesto siempre hay un entorno que te tiene que autorizar. Por supuesto el niño se tiene que encontrar cómodo, los padres se tienen que encontrar cómodos, la comunidad se tiene que encontrar cómoda. Yo he habido situaciones en las que no he visto que todos esos elementos se dieran y me he retirado. O he dejado de hacer fotografías porque pensaba que podían ofender o que podían poner al niño en una situación de vulnerabilidad o de algún modo violar su intimidad. Y en otros casos he pensado que la fuerza de esa imagen, de ese niño, de esa historia, iba a servir para sensibilizar, para que la gente fuera menos indiferente hacia el problema que estaba sufriendo ese niño, ¿no? Y al final es una decisión que tienes que tomar en cada caso, que nunca es difícil, que a veces vas a cometer errores y que es parte del periodismo cometerlos. Pero al final yo creo que es muy importante no dejar de contar la historia y hacerlo respetando siempre a esos niños, ¿no? También a los mayores, por supuesto, pero especialmente a los niños. Yes. Well, I think use common sense. I hope you don't take a photo of a child without their consent. And I think the important point is there's a difference between consent and informed consent. And I think what David was talking about was that, still it's important to have human stories, and particularly stories of children. For example, I'm working on a project at the moment which is cross-border in the EU called Lost in Europe, and we are trying to find the 10,000 missing child migrants according to Europol. So, for example, I'm working on this story for the BBC and Observer in the UK, and I've been doing a lot of stories with kids that have come from Calais. They've come as unaccompanied refugees, migrants from a place like Afghanistan, and it's, they've been through quite a lot of trauma. So what you've got to do is you've got to allow them to have certain protections and really explain to them in like a very common sense way. But also going through community groups is also very important. And I think more broadly when it comes to questions of what my role is as a journalist and the role of the subject, I think it's really important to be very conscious of the fact that when we talk to people, there are ways in which we should question them. Maybe open-ended questions. Don't ask a closed question. Think about the environment in which the interview is taking place. Think about what triggers that child might have, because if you interview them in a certain way, it might trigger them. And if they've been through a traumatic experience, that could be quite serious.
And often children and young people, because they've had to tell their story so many times normally to somebody, tend to view journalists as kind of part of the system. So what you've got to do is you've got to somehow work against that. That's what I was. Yo, muy brevemente, Gonzo, yo la peor experiencia que he tenido en este aspecto, la que más me ha pregnado, fue curiosamente en una ciudad alemana, en un despacho muy moderno, que fuimos a entrevistar a un superviviente del Tarajal, que era menor de edad. Y entonces era una entrevista, que era una entrevista de vídeo, pero en realidad era una entrevista que está destinada a crear prueba para el juicio, con lo cual necesitamos todo el detalle completo, ¿no? Yo me fui unos días para allá, el chaval nos contó la historia, el chaval lloró, nosotros lloramos, paramos, nos fuimos a que nos diera el aire, nos tomamos una pista, volvimos, y fue muy... Pero en el caso el tema es que como que era necesario, además él quería hacerlo, ¿no? Lo que pasa que, claro, insisto, estábamos creando una prueba por un proceso judicial, entonces era una cosa donde... Si tú me cuentas que viste cómo se hundió una persona y no salió, yo te tengo que preguntar que quién es esa persona, que si la conocías. Y fue una cosa realmente muy dura, ¿no? Intentamos hacerla con toda la sensibilidad posible. Yo he encontrado en situaciones en las que, como decía antes, enseguida percibes que estás siendo un incordio o que no estás ayudando en nada, pero también me he encontrado muchas veces situaciones en las que el niño, el encontrar a alguien que le importe su historia e incluso contarla, le ha ayudado. Ahora que estamos viendo los efectos del tsunami en Indonesia, yo cubrí el tsunami del 2004 en el Índico y el de Japón en el 2011, y ahí te encontrabas niños que habían perdido a sus padres, que estaban en una situación de vulnerabilidad total, perdidos, en algún caso con un cartel diciendo busco a mis padres, ¿no? Y que el acercarte a ellos abiertamente como periodista, ayudarles, por supuesto, y luego contar que esa historia se estaba produciendo, que había niños buscando a sus padres. Yo creo que cuando empezaron a salir esas historias es cuando se crearon grupos organizados para intentar reunir a la gente que estaba desconectada, ¿no? Entonces, ahí tienes que juzgar siempre con esa sensibilidad, ese respeto hacia los menores. También a veces yo creo que puede ser una ayuda para ellos el contar su historia y también en general para otros niños que están en la misma situación. Muy bien. Estamos un poco fuera de tiempo, no sé si tenemos tiempo para una pregunta. Como no veo nada, sí tenemos tiempo. Muy rápido. ¿No tenemos tiempo? ¿Cortamos? Bueno, pues lo siento mucho, las preguntas serán en el bar ese. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias a los ponentes. Y aquí lo dejamos. Hey. Pleasure. Nice to meet you. Pleasure.